Dios les bendiga a todos los que están escuchando. En esta ocasión les estaré contando un sueño que tuve el día 2 de enero del año 2021. En este sueño vi a un joven que estaba endemoniado. Estaba en la calle, había mucha gente afuera y el joven era muy agresivo y toda la gente le tenía miedo. Nadie se le podía acercar de tanto miedo que le tenían. Había un lugar como en ruinas y ahí se metió. La gente lo seguía, pero de lejos, no se querían acercar por el temor que les hiciera algo. Yo iba caminando por esa calle y fui hasta él y el demonio se manifestó en el joven. Me acerqué y le empecé a ministrar. Yo no tenía miedo y tenía paz en mi corazón. Dios le empezó a hablar a él mientras yo le ministraba. La gente estaba espantada porque yo me había acercado al joven. Pensaban que me haría daño o algo así. Yo seguí ministrándole mientras toda la gente veía de lejos. Le pregunté quién es Jehová y le hablaba yo acerca de la historia de Nabucodonosor en la Biblia. Él me entendía perfectamente todo lo que yo le hablaba y la gente se quedaba extrañada porque ellos pensaban que él no me entendía por estar endemoniado. Pero seguía yo ministrándole y el demonio salió y el joven quedó libre. Pensé en mi interior, tengo el don, solo tengo que usarlo. Este sueño me recuerda esta historia en la Biblia. Mateo 8:28 dice la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Bueno, pues en este pasaje de la palabra, ¿verdad? Dice aquí que nadie podía pasar por aquel camino. Mucha gente tiene miedo a los demonios y eso es un error que se comete. Como hijos de Dios nosotros no tenemos que tener temor, miedo, porque dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y necesitamos poder, pues, poder de Dios para echar fuera esos demonios, y el amor, pues necesitamos amor para echar, por esas almas que necesitan ser libres. Si no tenemos amor, pues no nos va a interesar la vida de los demás, si tienen problemas, lo que sea que estén pasando, ¿verdad? Pues si no tenemos amor por ellas, pues no nos interesa. Pero nuestro Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que nosotros no tenemos que tener ese temor. No importa qué tan feroz, ¿verdad?, pueda ser el enemigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Otro punto importante, ¿verdad?, que veo en este sueño es tener un don y usarlo, ¿verdad? Podemos leer la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:10. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. El don que has recibido, tienes que usarlo, tenemos que usarlo. No importa el don que haya sido. Muchas veces pues la gente dice, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Es lo que Dios te da conforme a su, dice aquí, multiforme gracia de Dios. Así que nos repartió diferentes dones, hay que usarlo. Dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí está la clave, ¿verdad? Que dice, para que en todo sea Dios glorificado. Si tienes un don, tienes que usarlo, sea cual sea, Dios te lo dio para que lo uses. Ministra a los demás.
Dice la palabra, ¿verdad? No es para tenerlo guardado, es para que todo sea Dios glorificado por medio de ti y de mí. Dios va a ser glorificado. Cuando tú usas tu don, cuando yo uso mi don, Dios es glorificado. Eso es lo importante, que Dios sea glorificado en todo tiempo, en todo momento. Amén. Dice Romanos 12, 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, fíjate cómo dice diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No todos tenemos los mismos dones, pero Dios es el mismo. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Tenemos a su Hijo, Jesucristo. Ellos es el mismo. Amén. Nosotros recibimos ese don y tenemos que usarlo. Amén. No tener miedo, no tener vergüenza, pues Satanás va a poner obstáculos para que nosotros no usemos el don que el Señor nos ha dado. Amén. Sea lo que sea que el Señor te haya dado, ¿verdad? Como yo veía en ese sueño que la gente le tenía miedo a ese joven porque estaba endemoniado, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Pues mucha gente así está, que le tiene miedo a los demonios y no debemos de tener miedo. Amén. O tiene miedo a hablar porque Dios les manda a predicar la palabra, pero tiene vergüenza de hablar. Amén. Dice aquí Efesios 4:8, dio dones a los hombres, ¿verdad? Efesios 4:8 dice aquí, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Dios nos dio dones. Amén. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Como la palabra del Señor aquí nos está diciendo, dio dones a los hombres. Amén. Y nos está perfeccionando. Amén. Y dice aquí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos un don es para edificar a los hermanos, es para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. No nada más nos da dones, nada más porque sí, sino con un propósito, para que glorifiquemos su nombre, para que la iglesia sea ministrada. Amén. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya te dio tu don, no te lo va a quitar. Dice, irrevocables son los dones. Amén. Y el llamamiento de Dios. Una cosa es que no lo uses y dices, pues a lo mejor ya me lo quitó. No, es que no lo estás usando. Tienes que usarlo. Amén. Dios no te lo va a quitar. En 1 Corintios 12, nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Todo el capítulo donde habla de los dones espirituales. Amén. Y aquí la palabra del Señor dice aquí el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas a todos es el mismo. Te fijas cómo el Espíritu es el mismo. Jesucristo es el mismo y nuestro Dios es el mismo. Amén. Pero son diferentes dones. Nada más tenemos que usarlos. Y tú puedes seguir leyendo todo el capítulo 12 de 1 Corintios. Ahí habla la palabra del Señor. Lo importante aquí es que tienes que usar tu don, porque Dios va a pedir cuentas y va a decir, ¿qué hiciste? ¿Lo usaste? Te lo di para edificación. Mucha gente tiene necesidad de que les ministres, que les hables. Amén.
Y pues hay que usarlo en el nombre de Cristo Jesús sin temor, ¿verdad? Sino en obediencia, mis hermanos. Bueno, espero que este corto reflexión y este sueño, ¿verdad? Pues sea de edificación para cada uno de ustedes que está escuchando. Comparta, mis hermanos, para que mucha más gente pueda escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.